What's Going On, el disco que la disquera Motown no quería. Un disco puede ser peligroso sin sonar violento, porque What's Going On de Marvin Gaye no entra gritando, entra sutilmente susurrando. Y aún así, cuando termina, te deja con una sensación rarísima. Algo así como si hubieras visto la densidad de un noticiero por dentro, pero en una música cálida, elegante y humana. Hoy te voy a contar la historia completa de cómo la disquera Motown dio un rotundo no, cómo un ejecutivo de la misma disquera, sin el consentimiento del mero mero, mandó el que sería el primer sencillo del álbum sin permiso a la radio, por qué explotó y fue un súper éxito, y cómo ese éxito obligó a Marvin Gaye a terminar el álbum más influyente de su era. La música es un antes y después de este álbum. Si estás listo para un clavadazo en el análisis de este álbum, comenzamos. Hola, yo soy Randy, por si no me conoces, y este canal es audio en tu idioma. No se te olvide suscribirte, darle like y dejar todos los comentarios que tengas. Un día como hoy, pero de hace 55 años, Marvin Gaye y la disquera Motown Records publicaría el álbum quizá más trascendental, por lo menos para la cultura afrodescendiente de Norteamérica, en el aspecto de la crítica y diagnóstico social. ¿Por qué este disco era un problema? Para saber esa respuesta hay que entender de dónde venía Marvin Gaye. Marvin Gaye era el príncipe del Motown, una estrella diseñada para hacer hits, y en realidad uno de los mejores en su chamba, hacer canciones de amor, romance, clase, brillo. Motown era una fábrica de sencillos, música para unir a sus audiencias y no para meterlos en broncas de cualquier tipo. Pero a finales de la década de los 60 y a principios de la década de los 70, Marvin Gaye empieza a cambiar. Todas las circunstancias que estaba viviendo en esa época de transiciones lo tenían hundido en adicciones, en depresión y en una profunda rabia social, de la cual hablaremos las razones por las cuales estaba tan clavado y tenía la espina tan atorada. Él quería hacer música de protesta, porque su argumento era, ¿cómo es posible que Elvis saque una canción de protesta como In the Ghetto y yo no puedo hablar al respecto, siendo un afrodescendiente y una persona sumamente popular? Era el príncipe de Motown. Y la respuesta es simple, por política de la empresa. Motown de ninguna manera quería que sus estrellas hicieran música de conflicto, y Marvin Gaye estaba a punto de romper esa regla con una artística sutileza. ¿Y cómo es que lo parte? Y es que tuvo una experiencia que lo marcó de por vida. Tammy. Aquí va un dato muy importante de la vida de Marvin Gaye, y hay que comunicarlo bien como fue. Tammy Terrell, su compañera de canto durante la década de los 60, se dice que murió en sus brazos, pero eso no fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue esto: en 1967, en pleno show en vivo, en el escenario Tammy colapsó y cayó en los brazos de Marvin Gaye. Ella fallece 3 años después debido a un cáncer en el hospital, a la temprana edad de 24 años. Y esto de ninguna manera entiéndase como morbo. Es un suceso trascendental que abre una grieta emocional en el artista que Marvin Gaye llegaría a ser. Live life for the children. Después de esa experiencia, cantar únicamente canciones de amor ya no cuadraba con el mundo que él estaba viviendo en aquella época. A ese dolor se le suma otro, la guerra de Vietnam. Frankie, su hermano, regresa después de servir 3 años en Vietnam y le cuenta historias de muerte, de injusticia, de un país partido. Y Marvin conecta su duelo personal con el duelo colectivo. Y eso es precisamente lo que hace la pregunta que titula el álbum. ¿Qué está sucediendo? What's going on? ¿Qué está pasando con nosotros? God is my friend, Jesus is my friend. He made this world for us to... Y esa es la clave. Este álbum no es una protesta gritona, es una pregunta insistente, una pregunta que se te queda pegada en la cabeza después de escuchar todo este disco, porque es un álbum conceptual. Increíblemente, Motown dijo no, pero como trucha la canción se le escapó de las manos al más alto ejecutivo de la disquera Motown y fue un suceso comercial y en la radio. Oh, mercy, mercy me.
Marvin Gaye lleva la canción a Berry Gordy, el más alto ejecutivo de Motown Records, pero Berry Gordy no la quiere. Le parece demasiado política y fuera de la marca Motown. Y aquí viene el giro de película. Marvin se planta en su macho y hace una huelga creativa. El príncipe de Motown no grabará un tema más si no sale esta canción. Pero lo que realmente cambia toda esta historia no pasó ni con Marvin ni con Barry. Es lo que pasa en realidad dentro de la disquera de Motown. Un ejecutivo escucha por accidente la grabación y se enamora del tema y empieza a mover sus fichas dentro de la empresa. Y desde el departamento de ventas manda a imprimir 100,000 copias de este sencillo y lo envía tanto a tiendas de discos así como a estaciones de radio sin que Gordy estuviera enterado. Y desde que empieza a sonar en la radio es un éxito. El público la hace suya, la empieza a pedir incesantemente por teléfono y además sus ventas obtienen el récord de ser el sencillo más vendido de manera más rápida de la disquera. Y el tema en el cual ponía el dedo en la llaga Marvin Gaye se vuelve un tema de conversación social. Y ahí ya no importa si al gerente ya no le gusta. Él ya va tarde a la competencia. Y ahí es cuando Brian Gordy cambia de opinión y le dice, ahora me debes un álbum completo. Marvin Gaye sigue montado en su macho y le dice, pero con libertad creativa. Y el otro le contesta, sí, pero me lo das en 30 días. Y así Marvin Gaye gana el derecho de contarle a todo el mundo lo que trae bien atorado. Y aquí viene mi tesis favorita. La genialidad de What's Going On está en su sutileza, en su ligereza, en su manera tan suave de entrar a tu inconsciente con este mensaje. Las canciones flotan, suspiran, no te golpean. Al contrario, te abrazan, te envuelven en ellas. Era 1971, mientras otros artistas canalizaban su ira con un funk denso. Marvin Gaye hace lo contrario, sublima la indignación con elegancia. Te voy a pedir un favor muy especial que me ayuda muchísimo a la generación de contenido, y es que te suscribas a este canal, le des like a este video y dejes un comentario. Muchísimas gracias. Continuamos. Audio Nerd, ¿por qué suena tan humano este álbum? Vámonos al lado nerd, pero sin pose. 1. El lugar donde fue grabado. Esto no suena a un laboratorio de mediciones de micrófonos. Suena a una sesión viva, a un cuarto real. 2. Marvin hace layers u overdubs de capas a sí mismo. ¿De qué forma se apilan los tracks uno sobre el otro? Porque la verdad fue por accidente. Él escuchó las dos tomas juntas y dijo, así es, déjalo. Es una firma sonora. Es como escuchar una mente dividida, esperanza contra cansancio. 3. El saxofón. Por ejemplo, ese histórico saxofón de What's Going On fue grabado cuando Eli Fontaine pensó que estaba ensayando. Esa es una toma perfecta. Un músico que piensa que están ensayando. Y Marvin Gaye, que estaba totalmente con la conciencia despierta, que supo distinguir las tomas correctas. A pesar de que no era justo cuando la sesión estaba destinada para los tracks finales, Marvin Gaye nos deja una gran lección. Si estás grabando música, siempre ponle rec y graba todo. Tú no sabes en qué momento va a venir la actuación o la toma maestra de tu álbum. 4. Los arreglos. Las cuerdas no están para decorar, están para crear redención. La percusión no está para lucirse, está para darle cuerpo, respiración, calle. Y 5. La mezcla. Este álbum se reesculpió en la mezcla. Hubo una versión previa. Una se mezcla en Detroit y otra en Los Ángeles. Marvin afinó el mensaje a comunicar hasta el último segundo que le fue posible. Por eso, a 55 años de su lanzamiento, el álbum se siente tan moderno. Porque no busca perfección clínica. Busca verdad emocional. Groove. El álbum sería grabado en únicamente 10 días en sesiones de 12 horas por día. Por eso, a 55 años de su lanzamiento, el álbum se siente tan moderno, porque no busca perfección clínica, busca verdad emocional. Groove.
Este álbum no es una colección de sencillos, es una ópera íntima. Es un álbum conceptual. Arranca con una pregunta y el gueto o el barrio respirando. Sigue con el regreso y el choque de la realidad, lo que estaba experimentando Marvin Gaye en la transición de la década que comentamos al principio. Pasa por el escapismo y la adicción como anestesia y termina con el urbanismo apretándote el cuello. Economía, cansancio, presión. Este álbum no te vende soluciones ni tampoco es una colonización de pensamiento. La genialidad de este LP se basa en su autenticidad y he ahí el secreto de por qué sigue vivo. Porque la pregunta no caduca, te da un diagnóstico, pero con groove. What's happening, my man? Este álbum es un antes y después para la música popular contemporánea de la comunidad afrodescendiente. Artistas que van desde Stevie Wonder hasta Kendrick Lamar han tomado inspiración de esta temporal obra para meter mensajes en su música buscando igualdad social. Marvin Gaye se apoyó en ideas políticas revulsivas, pero la música en este disco es cálida y accesible. Y hoy, a sus 55 años de lanzamiento, con las circunstancias que está viviendo el planeta, parecería ser que el mensaje de Marvin Gaye sigue más presente que nunca. ¿Ya conocías este álbum? Y si te gustó este video, dale like, compártelo y no te pierdas este que te recomiendo a continuación. Hasta la próxima. Muchas gracias.